Hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este ciclo de cursos virtuales para MIPYMES, organizado por la Facultad de Contaduría y Administración a través del Sistema Universitario de Mejora Empresarial. El día de hoy tenemos nuestro segundo curso denominado Convierte tu idea en un negocio real con Canvas. Deseamos que sea de gran aporte para todos ustedes, que lo puedan llevar a sus negocios o a su actividad profesional, empresarial y bueno, para todos aquellos también emprendedores, ¿no? Para que puedan comenzar con su idea. El día de hoy nos acompaña la doctora Iris Adriana Landa Torres, quien es académica de nuestra facultad y ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas Puebla, especialista en Administración del Comercio Exterior, con maestría en Alta Dirección y Gestión Administrativa y doctora en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo de la Universidad Veracruzana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y, como lo mencionaba, pues ella se desempeña como profesora de asignatura en las áreas de administrativas, ¿no? Que por eso el día de hoy nos va a compartir sus conocimientos. Bienvenida, doctora Iris. Les recordamos que tienen que permanecer en la sesión y que unos minutos antes de concluir la sesión vamos a compartir el formulario de registro para que les podamos dar su constancia y hacerles llegar también el material del curso y continuar también informándoles de próximos cursos, próximos eventos que tenemos aquí en el Sistema Universitario de Mejora Empresarial. Sean todos bienvenidos. Bueno, muchas gracias, doctora Leti, por su presentación, por la presentación. Solo quiero verificar que sí se esté viendo la presentación, ¿verdad? Perfecto. Bueno, entonces ya tenemos un número de participantes importantes y como aunque es de 2 horas, tenemos poquito tiempo, pues voy a empezar. Em, Les pido de favor que si notan alguna cosa pueden levantar la mano. em, Porque no puedo, estoy presentando y no puedo ver la pantalla de los mensajes. Bueno, pues ya me presenté, yo soy la doctora, ya me presentaron, yo soy la doctora Iris y este es el curso sobre el lienzo Canvas. Entonces, pues solo quiero decirles que el objetivo general de esta plática es que ustedes conozcan el modelo, que sepan para qué les sirve, que se inspiren a utilizarlo y obviamente en estas 2 horas de sesión, pues va a ser un poquito complicado que ustedes se volvieran unos expertos, pero con la explicación que les voy a dar creo que sería suficiente para que ustedes pudieran seguir ocupándolo, revisándolo. La ventaja es que este modelo es uno de los más usados a nivel mundial, por lo cual ustedes van a encontrar muchísima información en todos lados, en internet, en distintas redes, incluso en algunas apps como Canva van a encontrar el lienzo vacío para que ustedes lo puedan imprimir y aprovechar. Y bueno, el objetivo específico es que a partir de este trabajo que vamos a hacer, pues muy chiquito, ustedes pueden ir identificando algunos aspectos que pudieran ser para mejorar su modelo de negocios o para identificar algunas cosas que pudieran ser su propuesta de valor. Entonces, bueno, ese es el encuadre, ese es mi objetivo en estas 2 horas y el contenido del curso va a estar estructurado un poquito así. Primero vamos a hablar un poquito de por qué es importante la idea de negocio, por qué es importante la innovación. Luego vamos a hablar del análisis FODA, que seguramente muchos de ustedes lo conocen, pero les voy a decir algunos detalles que podemos tener en cuenta para mejorar nuestro FODA y para que realmente nos sirva y cómo teniendo una vez el FODA podemos trabajar en el lienzo Canvas y cómo se constituye en 9 bloques. Se oye todo complicado, pero les puedo asegurar que es muy sencillo. Compartí con la doctora Leti un cuadernillo que espero se los pueda compartir a quienes se hayan registrado en esta charla. Y el cuadernillo, pues básicamente es para que ustedes lo tengan, lo impriman, lo puedan ir llenando y les puedan ayudar a construir su lienzo de manera particular. Bueno, entonces ahora sí, con todos estos anuncios vamos a empezar. Y la primera parte de esto quisiéramos platicar de por qué el lienzo Canvas es tan importante y por qué la innovación es tan importante para nuestro negocio. Como todos ustedes sabrán,
El mundo cambia, nuestras economías cambian, la tecnología cambia y eso nos obliga como negocios a cuestionarnos si todavía estamos, si todavía somos vigentes y si todavía lo que hacemos o lo que hacíamos es una oportunidad de negocio. Y aunque ustedes no lo crean, muchas empresas grandes, transnacionales, no se detienen a hacerse esa pregunta y esa es la razón por la cual muchas empresas terminan extinguiéndose. Y si eso lo llevamos a nivel MIPYME, o sea, las micro y pequeñas empresas, eso pasa aún más con nosotros, ¿no? Cuando estamos chiquitos, no logramos darnos cuenta que nuestro modelo de negocio ya no está actualizado, ya no es vigente y está perdiendo clientes. Y eso pasa, ¿no? Podemos ver que, por ejemplo, Uber, la compañía más grande de taxis, pues ya no tiene ningún vehículo. Todos son a partir de leasing, a partir de otras dinámicas diferentes. Lo mismo pasa con Airbnb, no es cadena, pero el gestor de alojamiento más grande del mundo no tiene propiedades, no tiene hoteles. Eso puede pasar también, aquí dice Facebook, pero lo podemos aplicar a un chorro de redes sociales diferentes. Eh, y TikTok, Instagram, Facebook, Meta, que es el dueño de Facebook e Instagram, o X, antes Twitter, pues ya básicamente no son generadores de contenido, sino nada más son plataformas de conexión. Y lo mismo pasa con Alibaba o con Mercado Libre o con Amazon, que son comercializadoras que básicamente no tienen un solo inventario o tienen muy poco inventario en algunas bodegas. Entonces, bueno, esto está pasando, no es algo nuevo, yo creo que esto ya tiene unos 15, 20 años y eso lo único que nos muestra es que los modelos de negocio están cambiando y nosotros tenemos que cambiar con ellos. Eso nos obliga a innovar. ¿Y por qué es importante que nosotros, aunque tengamos un negocio, el más pequeño eh, o el más sencillo, una cafetería, una tienda de regalos, una papelería, debe de cambiar? Pues básicamente porque la economía nos obliga a adaptarnos a estas nuevas tendencias para no perder a nuestros clientes. Y bueno, solo para como delimitar conceptos, cuando yo hable de modelo de negocios, nos referimos a las dinámicas que va a seguir nuestro negocio y la forma en cómo se comporta. Es el modo en que una empresa va a planificar, capturar valor y generar valor en el mercado. Alex Osterwalder, que es el creador del lienzo Canvas, dice que un modelo de negocios es una herramienta conceptual que, mediante un conjunto de elementos y sus relaciones, permite expresar cuál es la lógica del negocio. Entonces, por ejemplo, un modelo de negocio es decir, yo voy a dedicarme a venta, pero solo a través de redes sociales. Entonces, voy a trabajar en un modelo digital. Otro modelo de negocios es cuando decimos, mi modelo de negocios va a estar sustentado en la venta a domicilio. Por ejemplo, yo hace algunos años incursioné en la venta de productos de limpieza a través de una maquinita. No sé si alguno de ustedes ha visto que se pusieron de moda todo lo que son los despachadores automáticos y ahora tenemos máquinas despachadoras de detergentes, máquina despachadora de agua. Hay unas más avanzadas que despachan croquetas para perro. Ahora está muy de moda todo este del autónomo. Ese es un modelo de negocios, ¿no? Y tenemos los modelos de negocios tradicionales, los que son físicos, que tienen una tiendita, un espacio físico a la que tú vas, compras. Entonces, bueno, al final de cuentas, cada uno de nosotros determinamos el modelo de negocios. No es un modelo rígido, es decir, si yo digo, voy a empezar con esto y toda la vida me voy a quedar con eso, pues ahí estoy cometiendo un error. Les voy a platicar algo. A mí me gusta contarles las experiencias porque tengo mucho tiempo trabajando con empresas, pero también me gusta platicarlo porque yo también me animo a hacer cosas y luego también me equivoco y también fracaso y eso me permite aprender aún más. Entonces, por ejemplo, mi modelo de negocio que les digo que es esta despachadora de detergentes automáticos, se veía muy bien en TikTok y en todas las redes, te la venden como un modelo de negocios en el que no tienes que tener empleados, en el que no gastas nada más que en la renta, en el que no tienes que preocuparte más que por ir a recoger tu dinero. Y se oía muy bonito y no fue tan bonito porque sí, no tuve ni empleados, sí, se despacha solo, pero sí requirió más tiempo del que yo pensé, sí me exigió buscar proveedores, muchísima más cosas de lo que me vendía el modelo de negocios y yo eventualmente identifiqué
mejores oportunidades que tener la despachadora y bueno, el producto se sigue vendiendo, mi empresa sigue siendo exitosa, pero tuve que modificar su modelo de negocios. Ahora me encargo de repartir a domicilio, que es algo que funciona mucho mejor en la ciudad de Jalapa que una máquina despachadora, por ejemplo, ¿no? Y bueno, además del modelo de negocios, también tenemos otra cosa que se llama un plan de negocios. Y el plan de negocios es este documento escrito y se escribe porque justamente cuando uno escribe algo nos permite materializarlo, nos permite identificar dónde me está faltando algo, dónde estoy haciendo algo que no está bien. Y ese plan de negocios lo que nos permite es una guía de cómo tenemos que trabajar, hacia dónde tenemos que dirigir, cómo nos vamos a relacionar y justamente el lienzo Canvas combina estas dos opciones. ¿Por qué es importante si son emprendedores y están empezando o eventualmente si ya tienen algún tiempo con su empresa? ¿Por qué siempre es importante revisar o re-revisar la idea de negocio? Bueno, pues los números o las estadísticas en nuestro país y en general, así se mantienen las estadísticas internacionales, es que las empresas y los emprendimientos tienen un tiempo de vida de 2 años. Van a decir, oye, Iris, es que pues mi empresa o mi negocio tiene 20, ¿no? Qué bueno. Pero de los emprendimientos que empiezan en cero a avanzar, hay una cantidad de empresas que se mueren en su mayoría a los 2 años máximo. Y hay ciertas razones identificadas de por qué una empresa o un emprendimiento no funciona. La más importante, como podrán ver ahí de que dice el 52%, tiene que ver con una falla en el modelo de negocio. El 29% tiene que ver con motivos financieros, no llevamos bien las cuentas, no estamos sacando bien nuestras utilidades, nos están comiendo los gastos y 19% tiene que ver con otros. Principalmente ahí se filtra muchas veces el tema del talento humano, de la gente que nos ayuda, de nuestros trabajadores o incluso de no tener los trabajadores con las capacidades que requerimos verdaderamente. Y bueno, por ello, cuando trabajamos con un modelo de negocio y queremos diseñar uno para nuestra empresa, tenemos que saber que ese modelo debe ser viable, tiene que estar adaptado a nuestra realidad, a nuestro contexto, que es flexible, eso quiere decir que debe de visualizar en dónde estamos parados y ser una guía, pero no de ser algo estricto. Y una de las dos cosas más importantes es que genere un valor y que sea innovador. ¿Por qué queremos que sea algo tan innovador y que genere un valor? Bueno, pues precisamente porque nosotros cuando estudiamos negocios sabemos que los negocios exitosos o los que se vuelven realmente virales son aquellos que ofrecen algo diferente. Si yo ofrezco café y tengo una cafetería y junto a mí o a una cuadra se pone una cafetería y los dos vendemos café principalmente y pasteles y galletas, ¿qué voy a hacer o qué me diferencia a mí de la que está a una cuadra o la que está junto y por qué un cliente va a preferir venir a verme a mí que a ver a la que está en la cuadra? En el paso de los años he encontrado empresarios que me dicen, Iris, pues mi valor soy yo, es que yo soy súper simpático y me llevo súper bien con la gente y entonces viene a mi negocio no solo a comprar café, viene a mi negocio a platicar conmigo, viene a mi negocio a pedirme un consejo, viene a mi negocio porque pues platicamos y se va contento. Y he notado que si yo no estoy, no vienen al negocio, ¿no? Esa es una propuesta de valor, la parte personal. Pero también hay gente que dice, bueno, a mi negocio vienen, aunque tengo alrededor de mí 5 cafeterías más, vienen porque mi café es el de mayor calidad y un precio muy bueno, o tal vez tiene que ver también porque adicional al café siempre les pongo una galletita o porque yo soy productor de café y es mi café el que estoy vendiendo. Entonces, bueno, pues todos tenemos una propuesta de valor y mientras mejor sea esa propuesta de valor, mayor garantía tenemos que la gente nos prefiera a nosotros por encima de la competencia. De igual forma, pues eso implica la innovación. A veces
le podemos apostar a mucha innovación y a veces el mercado no está tan lista para esa innovación y a veces sí está lista. Por ejemplo, yo que le aposté al tema de los despachadores, sé que en algunas ciudades ha generado números muy importantes de crecimiento, pero creo que nuestra ciudad no le gusta tanto los despachadores, tiene un tema de confianza, ¿no? Entonces, yo lo que creía que era mi valor en la máquina dispensadora terminó siendo algo equivocado y luego identifiqué que mi verdadero diferenciador y mi verdadera propuesta de valor es que conseguí un proveedor con unas calidades muy importantes en los jabones. Y entonces empecé a destacar y a promocionar y a enfocar mi mercadotecnia y mi promoción y mi publicidad en la calidad de mis jabones y no en la maquinita. Ajá. Entonces, de ahí es la importancia de apostarle a la innovación y de ahí es la importancia de apostarle al valor agregado o ya el diferenciador. Entonces, normalmente lo que te dicen cuando inicias en un emprendimiento y si no es un emprendimiento en una empresa, aquí lo que se tienen que preguntar es o lo que tienen que buscar es lo que ustedes ofrecen pueda cubrir una necesidad o un deseo real. Eh, Aquí va otro ejemplo. En su momento, hace algunos años, me diagnosticaron con diabetes. Si ustedes no lo saben, hay un porcentaje enorme de mexicanos que vivimos con esta enfermedad y con el afán de cuidarme empecé a buscar como productos que pudieran sustituir la galletita, el pastelito, la comida, ¿no? Que uno está acostumbrado a comer y me encontré que había un vacío bien importante de productos fitness, que para mí no serían fitness, pero saludables, desde azúcares y todo, y que había una gran oportunidad ahí. Yo no emprendí nada, pero conozco de pocos meses o años después vinieron el boom de comida saludable que ahora tiene un gran potencial. Entonces, pues básicamente ahí hubo un fallo de mercado, es decir, había una necesidad tangible, no atendida, y quien la identificó, pues pudo cubrirla, ¿no? De igual forma, ustedes tienen que identificar cuál es la necesidad o el deseo que ustedes están satisfaciendo de sus clientes. También para que su emprendimiento pueda funcionar y tenga que ver con innovación y de diferenciador y valor, pues habría que buscar que en el mercado donde estamos y en el contexto en el que estamos, tengamos una cantidad suficiente de personas o clientes potenciales. Y eso también es parte de la idea del negocio, ¿no? Obviamente, nuestro proyecto o nuestro producto o nuestro servicio tiene que ser susceptible a ofrecer beneficios económicos. Eso quiere decir en donde no solo beneficiemos al mercado, sino nosotros también tengamos una ganancia, porque a veces hay proyectos muy buenos, con muy buenos productos que satisfacen una necesidad, pero no estamos todavía en un margen de precio en el que podamos obtener una ganancia y a veces es ahí donde también los emprendimientos no logran avanzar. Y bueno, lo último que les estaba contando de que todos los proyectos, todos los emprendimientos, todas las empresas siempre tienen que estar buscando un valor real y un diferenciador. Ahora, puede ser que iniciamos con un diferenciador y eventualmente la competencia y el mercado se homogeneice. Es decir, todos empiecen a tener la misma oferta. Entonces, por eso también tenemos que innovar porque todo el tiempo tenemos que estar buscando que cómo nos vamos a diferenciar y qué cosas nuevas vamos a ofrecer. Entonces, en resumen, la idea de negocio, tanto para un emprendimiento como para una empresa, tiene que permitirnos identificar qué vamos a ofrecer, que haga que nos prefieran a nosotros y no a nuestra competencia, pero también cómo vamos a lograr que sea sostenible financieramente esa oferta que vamos a dar. Y bueno, para eso nos sirve mucho el análisis FODA. Y ustedes, pues seguramente en la secundaria, según yo, en la prepa también lo ven. Y es esta matriz que nos permite identificar amenazas, debilidades, fortalezas y oportunidades, en donde las debilidades y las fortalezas se revisan a nivel interno, es decir, son cosas que tienen que ver conmigo, con mi empresa, que yo pueda modificar, y las amenazas y oportunidades en cosas que salen de mi capacidad, es decir, el incremento de los aranceles en la importación, que muchos de nosotros vendemos cosas
que no son mexicanas y que traemos del extranjero, bueno, eso es una amenaza. ¿Por qué? Porque aunque le pega a mis costos, realmente es algo que yo no puedo cambiar, ¿no? A menos de que busque un proveedor nacional. Fuera de eso, pues va a ser algo que me va a afectar. Y oportunidades pueden ser cambios en las leyes o incluso la apertura de nuevos mercados en donde tampoco dependió enteramente de mí, pero que yo puedo aprovechar esa sinergia. Y por otro lado, las debilidades son cosas que sí suceden al interior de la empresa y que sí pueden o están en mis manos cambiar. Ahora, el FODA está muy choteado, perdón por la palabra, pero sí, está como muy mal aprovechado. ¿Qué pasa con los FODAs y las empresas? Y es algo que en la consultoría nos pasa mucho. Pasa que llega una empresa y empezamos a trabajar su FODA y dice, no, yo no tengo debilidades, mi empresa es perfecta, nadie se equivoca, todo muy bien. Y luego empiezas a checar como las opiniones de los clientes y empiezas a rascar aquí con el recurso humano y empiezas a realmente hacer con profundidad, con sinceridad, con humildad la revisión y te das cuenta que sí hay debilidades, que sí hay cuellos de botella y que sí hay cosas que se pueden mejorar. Y eso es algo muy importante que debe pasar y en muchas ocasiones cuando un empresario hace su propio FODA, no es capaz de aceptar y eso es importante hacerlo porque si no, nunca puede haber una mejoría. ¿Por qué es importante el FODA? Y que no nada más nos quedemos ahí porque pues el FODA nos identifica estas cosas, pero la pregunta sería cómo podemos afrontar esas amenazas, cómo podemos eliminar esas debilidades, cómo podemos aprovechar esas fortalezas o consolidar esas fortalezas y cómo podemos aprovechar las oportunidades. Entonces, bueno, pues la próxima vez que ustedes hagan un FODA de su proyecto o un FODA de su empresa, siéntense con toda la sinceridad del mundo y eliminen estas acciones de decir, ay, el ego no me gustó y estoy muy enojado porque me criticaron y con toda la humildad del mundo acepten este proceso de crítica constructiva, véanlo así, que les permita justamente identificar en dónde están mal parados. Y no les miento, cuando hacemos consultoría, esta es la parte más difícil porque nos duele. Cuando somos empresarios nos duele que nos digan nuestros errores, nos duele que nos señalen los lugares en donde estamos fallando, porque no queremos que nos identifiquen como un fracaso, ¿no? Entonces, bueno, pues es cuestión de trabajarlo, pero es muy importante hacerlo porque solo así uno mejora, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo me di cuenta que la maquinita del negocio no funcionaba, sí me tuve que sentar a decir, a ver, Iris, ¿qué estás haciendo mal? Imagínense el ego de una consultora de más de 15 años en incubación y aceleración de negocios, decir, se está muriendo mi emprendimiento, ¿no? Entonces, pues ni modo, hay que sentarse y ahí decía, a ver, apechuga los errores, ¿no? Y pues ahí se identifiqué un gran error, pues nada más tenía un proveedor de ese tipo de calidad y no más. Entonces, eso me hacía que a veces se me acabara el producto y no tuviera dónde poder tener más y el proveedor no tenía, o por ejemplo también me hizo darme cuenta que necesitaba yo dedicarle más tiempo del que yo quería dedicarle a ese negocio, pero era la única opción para poder hacerlo rentable. Y son cosas que a veces tiene que ver enteramente con el dueño o con el emprendedor y a veces son cosas que nos duele, pero tiene que ver con nuestra gerencia, nuestras gestiones. Entonces, bueno, pues el FODA es el primer paso siempre en cualquier negocio, pero es un FODA así real, que nos duela, que nos pegue en el orgullo un poquito, pero es la única forma que podemos hacerlo. Incluso a veces los FODAs recomienda que se hagan a partir de encuestas y a veces incluso anónimas para no tener ahí rencores guardados, pero nos sirve y ya saben los de sugerencia para ver por ahí qué dicen nuestros clientes, si duele, o sea, este semestre hicieron este trabajo de lienzo Canvas con algunas empresas y nos tocó que uno de ellos fuera a un restaurante de comida japonesa con ramen. Y ellos regresaron y me dijeron, no, es que el empresario dice que todo súper bien, que su comida es buenísima, de altísima calidad. Y yo sí les dije, ¿están seguros? Mínimo ya probaron el ramen y todos, no, no lo probamos. Le digo, pues no pueden decir eso si ustedes no prueban la comida, ¿no? Y ya, me quedé con esa idea, me tocó otra clase, discutíamos algo similar en cuestión de comida y alguien de los alumnos me dijo,
es el restaurante que está en tal lado, me dice, porque ahí venden el caldo, un día está bueno, otro día está ya pues recalentado y otro día ya está echado a perder y así te lo sirven. Y yo, ¿cómo? Entonces, pues sin querer eso coincidió, pero fíjense cómo un empresario puede decir que es todo perfecto en su negocio, pero la realidad es que no era perfecto, ¿no? Al grado de que pues los clientes reconocían que a veces el caldo te podía tocar súper bueno el ramen y a veces el ramen te podía tocar súper malo, ¿no? O echado a perder. Entonces, bueno, pues ahí se los dejo de tarea. Esto, si ustedes se meten a internet y buscan análisis FODA, pues van a encontrar un chorro de plantillas y de explicaciones de cómo realizarlo. Y incluso ya a ChatGPT le pueden decir, ah, realiza un análisis FODA y le pueden dar todas las indicaciones y se los puede hacer, pero siempre el ojo humano y la aceptar las críticas es muy bueno. Y ahora sí, vamos a irnos y a saltarnos a la generación de modelos de negocios, que es el lienzo Canvas. Y fíjense que hoy en la mañana alguien me preguntaba por qué el lienzo Canvas yo siempre lo recomiendo que sea algo escrito y algo físico. Y fíjense, cuando doy este taller o cuando he dado este taller en presencial, siempre llevo papel bond como, bueno, yo sí estoy viejita, y como cuando íbamos en la prepa, que llevábamos nuestras cartulinas y el papel bond enorme y todo, y me gusta que la gente haga el lienzo a mano, y me gusta porque el lienzo Canvas te permite visualizar en un solo espacio toda la planeación y el proyecto de tu empresa o tu emprendimiento. Y esa es una de las cualidades que más le gusta a la gente. Cuando hacemos un plan de negocios, normalmente es un documento grandote, gordo, así, que guardamos en un cajón o ponemos en un librero. Y la verdad, leerlo, pues puede tomarnos un ratito y nos puede dar flojera, se nos va a olvidar al rato. Pero el lienzo Canvas, cuando lo tienes como en un corcho y lo ves todo el día y tienes sus post-its puestos en cada segmento, te permite identificar cosas que están evolucionando y cambiar el post-it o quitarlo cuando lo hayas atendido y poner nuevas ideas a partir del post-it. Entonces, yo los invito a todos ustedes que si tienen la oportunidad de en una hoja grande o en un papel bond así grandote, trazar los segmentos e ir poniendo post-its en cada uno de ellos, lo hagan. Es súper enriquecedor, es súper bueno y nos va a permitir ver cómo organizamos el valor que tenemos, cómo lo vendemos y cómo nos conectamos con las personas para comunicar lo que tenemos y la oferta que damos como empresa o como emprendimiento. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer paso a paso? Bueno, el lienzo Canvas es una técnica que le llaman de design thinking, es decir, vamos a hacer un diseño y vamos a plasmarlo a partir de lo que estamos pensando y es un esquemita, les digo, es un cuadrito con 9 bloques, por eso se le llama un esquema y cada bloque recoge un área de la empresa o del emprendimiento y es un resumen. Aquí no nos vamos a echar el chorro así de que esta empresa, bla, 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 bla. No, va a ser un resumen. Por eso les digo que lo pueden hacer hasta con post-its cada área, porque van poniendo solo palabras claves o datos clave. Por eso es tan interesante y tan fácil de hacerlo. Visualmente lo pueden ver como se ve aquí en este cuadrito. Si se dan cuenta, ahí se ven los 9 bloques, está por número. Y cada bloque atiende un área estratégica de la empresa o del emprendimiento. Eh, les voy a enseñar cómo está dividido. El bloque o los 9 bloques están divididos en 2 áreas. Una parte de los bloques se enfocan hacia afuera de la empresa, o sea, hacia el mercado, hacia nuestros clientes, la forma en cómo nos comunicamos, hacia lo que vendemos. Y otra parte del lienzo se enfoca en la empresa, hacia adentro. Y una de las cosas que más se le aplauden al lienzo y por eso sirve tanto es que simplifica la empresa en estas 2 áreas, hacia afuera, o sea, hacia el mercado y hacia adentro, hacia la empresa. Ahora sí me regreso. Entonces tenemos los 9 bloques y si vemos en esta diagramita, el bloque número 1 es ¿qué tiene usted que no tenga los demás? Es decir, ¿cuál es su oferta o su valor? Ajá. ¿Cuál es su diferenciador?
porque no solo es que tiene usted que no tenga los demás, sino que lo que tiene usted, la gente o los clientes están dispuestos a pagar más. Yo estoy dispuesta a pagarle más a alguien que me ofrezca un pastelito hecho con alternativas al azúcar, ¿no? Sobre cualquier delicioso pastel de la toga o de algún otro lado. ¿Por qué? Pues porque estoy en cuidados, ¿no? Hay gente que está dispuesto a pagar más por un café si el área y la zona es mucho más cómoda o si tiene un espacio para trabajar. Hay gente que, por ejemplo, pensando en una lavandería, hay gente que prefiere una lavandería aunque cueste 2 o 3 pesos más caro el kilo, pero porque ahí hay una garantía de que te van a dar el mejor jabón o el jabón de tu preferencia. Ajá. Esta es la casilla número 1 y es la más importante, es el pilar más importante del lienzo. De ahí está la casilla número 2 que tiene que ver con quién es mi mercado, quién es mi cliente. Fíjense, yo hago de todo, ¿eh? Yo soy comerciante de todo, entonces también a veces tengo ropa y productos para vender del extranjero y este año yo voy y compro cosas y traigo y este año traje unas bolsas que yo pensé que eran preciosas y desde que las vi dije, estas van a volar, traje un chorro, ya vendí casi todo y la que yo dije que no iban a durar ni un minuto, ahí están, son las que se me quedaron. Eh, y una persona las vio y me dijo, que por cierto es mucho más joven que yo, y me dijo, maestra, porque aparte es mi alumna, maestra, es que no he encontrado su mercado correcto. ¿Por qué? Pues porque obviamente mis clientes y mis clientas son mis colegas y son gente de mi edad, eh, y las bolsas sí son muy juveniles. Y de hecho la alumna me dijo, si usted me deja, yo se las mando a mis amigas y le aseguro que se venden. Entonces, de ahí empieza la parte importante de por qué tenemos que encontrar y tener claro el mercado al que vamos y al que estamos dirigidos. A veces me ha pasado con emprendimientos que tienen una propuesta de valor increíble, que tiene un producto increíble, pero se ubica o se promociona entre un mercado que no es el suyo. Y entonces dice, ¿sabes qué? No estoy vendiendo porque la gente lo considera caro o porque la gente lo considera que no lo necesita. Y no es un problema del producto, es un problema de que está enfocado en un público meta diferente. Ajá. Luego el número 3 es de qué manera la propuesta de valor cómo voy a llegar, cómo la gente va a saber que yo existo. Y este es un gran problema con muchísimos emprendedores y con muchísimas empresas. Esta parte de la publicidad, de cómo nos relacionamos, de cómo nos comunicamos, que además se ha evolucionado porque ahora pues la gente está muy acostumbrada a la inmediatez, entonces quiere usar los canales de comunicación a través de las redes sociales, quiere conectarse con ustedes por WhatsApp y pues no todo el mundo tenemos WhatsApp, no todo el mundo estamos pegados al celular, no todo el mundo tenemos una computadora, entonces, a veces tenemos un gran proyecto, un gran producto, una gran oferta de valor, pero no sabemos comunicarnos con el cliente y no logramos comunicar que tenemos eso, ¿no? Entonces hay gente, hay veces, nunca les ha pasado que llegan a un lugar y dicen, oye, qué padre, qué bonito es este espacio, es nuevo, y te dicen, no, tenemos 3 años, nunca lo habías oído. Y aparte a veces me ha tocado tristemente que no solo llevan 3 años, sino que me dicen, y ya estamos cerrando. Y de eso que dices, no, no cierres, pero pues vaya, el gran problema es eso, ¿no? Nunca lograron comunicar esa oferta de valor que tenían. Eh, y bueno, también en la casilla 4 que es, vemos cómo también se enfoca el mercado y se enfoca no solo en cómo vas a comunicarte con el cliente, sino la relación que vas a tener con él. Algunos son tus clientes, algunas empresas deciden que son afiliados, otras empresas deciden que son miembros de una comunidad, otras le ponen diferentes nombres, establecen diferentes relaciones, hacen programas de fidelidad. Entonces tú tienes la oportunidad de decidir cómo vas a tratar a tus clientes y la relación que vas a tener con ellos. Y por último, la base de esa sección de segmentos
En la parte del mercado, pues básicamente es cuánto vas a ganar y cómo vas a generar ingresos. ¿Vas a vender solo un producto? ¿Vas a vender el producto y postventa del producto? ¿Vas a vender productos y servicios? Todo eso lo determinas tú o como emprendedor o como empresa y bueno, es parte de la sección de mercado. Y del otro lado, o las otras secciones, tienen que ver con la parte de la empresa y empezamos con el punto 6 y es, ¿qué necesito para que funcione mi modelo de negocios? Necesito redes sociales, necesito un WhatsApp ya empresarial, necesito pagar publicidad en camiones, necesito muchos proveedores o varios proveedores, necesito un almacén. Cada emprendimiento y cada empresa puede determinar qué necesita, pero es bien importante que tengamos identificado lo primordial. Luego en el segmento 7 son las actividades que corresponden al modelo y obviamente hay muchísimas actividades, pero nosotros solo vamos a poner las actividades que creamos esenciales. Eh, Vuelvo a mi ejemplo para no quemar a otros. Eh, con la máquina despachadora yo creía que la única actividad importante era recoger el dinero y cambiar bueno, rellenar los bidones de detergente. Y pues no. Se me patinaron varias, que por ejemplo fue posicionarnos en el mercado alrededor del local. Identifiqué que evidentemente no servía de nada si mi local estaba en 20 de noviembre, que yo fuera a promocionarme a la Colonia Revolución o al centro, ¿no? Entonces me quedó claro que yo tenía que promocionarme a la redonda, o sea, unas cuadras a la redonda, y eso implicaba llegar a ellos. No puedes llegar tan fácilmente a través de Facebook porque no lo puedes centralizar tanto, entonces le aposté por los volantes. O sea, ahí me ven, casa por casa, entregando volantes, entregando pruebas, Entonces me quedó clarísimo que se me habían olvidado actividades de incorporar, ¿no? Como por ejemplo la de la promoción, como por ejemplo la de la gestión de estas promociones, la de, pues por ejemplo, hacer las muestras, una cantidad de actividades que no visualicé y que evidentemente no consideré en mis tiempos, ¿no? En el número 8 habla sobre la gente clave, los recursos que yo requiero. A veces requiero empleados. En mi caso, por ejemplo, aunque me lo vendieron un modelo de negocio sin empleados, me queda claro que sí necesitaba empleado porque yo doy clases, doy capacitaciones, hago consultoría, entonces obviamente pues a qué hora iba a hacer todo lo del negocio, evidentemente necesitaba a alguien que me ayudara, ¿no? Y por último, y también muy importante, y es la base de la parte o de la parte de la empresa, pues cuáles son mis costos y cuáles son fijos y variables y cuál es mi inversión. Y todos dirían, pues obvio, Iris, es bien importante saber cuánto me va a costar, pero si yo les contara la cantidad de empresas y de emprendedores que ya están montando un negocio y no saben cuánto son sus gastos, y les voy a poner un ejemplo. Hace unos años, un gran amigo se me acercó y me dijo, Iris, mi mamá tiene una lavandería y la tiene desde hace años y está súper aclientada, pero pues yo tengo que pagar la renta y los servicios cada mes porque no da la lavandería, ¿no? Y la lavandería estaba en Ánimas, sí tenía muchos clientes, y le digo, pero ¿cómo va a ser eso? Sí, entonces él sabía que yo trabajaba en esto de consultoría y me dijo, ¿podrías platicar con mi mamá, que es la que lleva este negocio y ayudarla? Le digo, claro que sí. Entonces, pues me siento con esta amiguita y le digo, bueno, a ver, platícame, pues vámonos primero a la parte importante que son los costos, ¿no? Este, ¿Cuál es tu utilidad mensual? No sé. Y yo, muy bien. Y le digo, ¿y cuánto te gastas, no? ¿Cuáles son tus costos fijos? Lo único que se acordaba de costos fijos era luz, renta y agua, que pues es una lavandería, ¿verdad? No sabía cuánto gastaba de jabón. De hecho, cuando le dije, bueno, pero compras al mes cierta cantidad de jabón, no, la compro en el Oxxo. Y ay, casi me da un infarto cuando me dijo eso. Le digo, ¿y cuánto compras en el Oxxo? No, pues no sé.
Y así como que Dios todopoderoso. La señora llevaba 15 años con su lavandería y llevaba 15 años sin saber cuánto eran sus gastos fijos y variables. Y obviamente tampoco sabía cuántos eran sus ventas ni sus utilidades, porque vender lo que vendes no es igual a lo que ganas. Y esa era la explicación del por qué pues no le daba no le daba para pagar la renta, porque pues llegaba el dinero, lo recogía de la caja diario y se lo gastaba. Bueno, se lo echaba a la bolsa y pues patinaba, ¿no? No es la única, conozco mucho más casos de gente que no tiene clara la parte de dineros y bueno, pues esa es una de las razones principales por las que no, no funciona, ¿no? Déjenme ver si hay mensajitos, porque creo que sí hay mensajitos. Eh, a ver, antes de seguir, nada más un segundo. No, no fueron mensajes. Entonces, vi los mensajes y pensé que había alguno. Entonces, bueno, continuamos. Entonces, pues básicamente este es el lienzo. Ustedes, como les digo, si tienen la oportunidad en un corcho, en un papel bond, en una cartulina, eventualmente puedan dibujar, porque pues, una regla y un lapicito, y empezar a trazarlo a partir de post-it sería maravilloso, les ayudaría demasiado y les voy a ir ingresando en cada uno de los detalles hasta que nos dé tiempo, porque ya casi nos echamos la primera hora. Entonces, voy a hacer un corte como a la mitad del board para ver si hay preguntas y luego al final hacemos otra sesión de preguntas, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a empezar por los bloques de construcción y empezaríamos con el primer bloque. El primer bloque sería el segmento de clientes. ¿A quién nos estamos dirigiendo? ¿A quién estamos creando valor? ¿Quiénes son los segmentos o los clientes más importantes para nosotros? ¿Qué necesidad o qué problema estamos resolviéndole a los clientes que tenemos? Y eso es algo que suena muy obvio, pero muchas veces cuando nos toca sentarnos con una empresa, no nos pueden decir estas preguntitas. No saben quiénes son nuestros clientes y no nada más decir, chavos, estoy dirigida a chavos. Ajá, chavos. Chavos que estudian una carrera, chavos que trabajan, chavos de qué edades, chavos de qué ingresos, chavos en qué áreas, qué chavos. Ajá. Entonces, esa es la primera gran área en la que tenemos que enfocarnos, el segmento de clientes. Y en el cuadernillo que espero nos haga favor de enviarles, hay incluso unas tablitas que permiten a ustedes ir llenándola con información que ustedes pueden encontrar en Data México, en INEGI, en Internet, en ChatGPT, se la pueden pedir y que les permite identificar el perfil de cliente. No saben cuánta gente no tiene claro cuál es su segmento ni su perfil de gente. No saben, por ejemplo, si están buscando a clientes que sean mayores de edad, que estén en cierta grupo de edades, con ciertos conocimientos o ciertas preferencias, incluso con ciertas ocupaciones y con cierto nivel socioeconómico. Creo que esto tiene que ser un poquito un tabú. A veces como mexicanos no nos gusta hacer esta clasificación porque sentimos que estamos siendo o que estamos dejando fuera a alguien, pero para cuestiones de negocios sí es bien importante determinar nuestros perfiles. Eso no quiere decir que en la entrada de mi negocio, de mi emprendimiento, voy a poner prohibida la entrada, porque esos no son mis clientes. No. Siempre quien entre por una puerta y pida un servicio o un producto va a ser mi cliente, pero tal vez la mayor cantidad de oportunidades de clientes que yo puedo recuperar van a estar en cierto sector, en cierta área, clasificados de cierta forma, y es nuestra chamba encontrarlos. Y una vez encontrándolos, pues hay que ver qué le vamos a ofrecer o por qué ese cliente va a dejar de comprarle a alguien y va a empezar a comprarle a mí. Ajá. Eh, y para ello, pues tiene que ser qué le voy a ayudar o qué le voy a ofrecer. En mi caso, por ejemplo, de los detergentes,
Los detergentes a granel pues tienen ahí su fama, ¿no? A veces buena, a veces mala, y yo identifiqué algunas cosas que podían ser mi propuesta de valor. La número uno es la calidad. La número dos tiene que ver con químicos. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero por ejemplo, no sé si sabían que hay muchos químicos que están en contacto con nuestra piel a través de la ropa, a través del olor, y son disruptores hormonales, es decir, los estamos oliendo todo el tiempo y eventualmente hay ciertas personas que les puede hacer daño, ¿no? Pero nosotros tenemos la tradición de que nos gusta que nuestra ropa huela rico, nos gusta que nuestra ropa la laven con cierto producto porque con ese producto lavó mi mamá toda la vida y lavó mi abuelita toda la vida y la familia la ha ocupado toda la vida. Entonces tenemos ciertas preferencias con estas cosas. Pero hay muchos estudios que resaltan esto de los disruptores hormonales. Tenemos la idea de que un jabón tiene que hacer mucha espuma para lavar. Y hay un chorro de estudios que muestran que no, que incluso la espuma es muy mala en temas ambientales porque contamina el agua y la espuma no es igual a limpieza. Entonces yo identifiqué ese valor, es decir, mis productos son a granel, pero son biodegradables, son sostenibles, reducen el consumo de plásticos porque se reutilizan botellas. Entonces le aposté ahí, le aposté a la idea de la sostenibilidad, lo biodegradable, le aposté el tema de reducir los olores, las espumas y trabajé en comunicárselo a mi cliente. Ajá. Eh, Obviamente eso me obligó también a buscar un segmento. Y además de todo eso, el otro valor o la oferta que hice, que también en este mundo digital ayudó mucho, fue que empecé a ofrecerlo a domicilio. Y encontré a un segmento de personas que, eh, que les gusta que les lleven las cosas a su casa, no les gusta salir a pasear. Entonces, ahí hubo una gran oportunidad de mucha gente que compra mucho producto muy pesado, que quiere que se lo lleves a la puerta de su casa y que incluso quiere que se lo lleves en un horario fuera de un horario laboral porque ellos están trabajando todo el tiempo y lo que menos quieren es saliendo de ahí ir al súper a cargar litros y litros de detergente. Entonces, ese fue el ejemplo con mi negocio. Habría que hacerlo cada uno de ustedes con su emprendimiento, con su proyecto. Hace este semestre igual con este proyecto con mis alumnos, una de mis alumnas tiene una tiendita que es familiar, que lleva muchos años en la colonia y cuando le empecé a platicar que tenía que identificar su valor o su diferenciador, nos dijo, bueno, pues podría ser que a pesar de que hay un Oxxo, a pesar de que hay un X24, mi tiendita conoce a todos los vecinos por nombre, bueno, los que trabajamos en la tiendita conocemos a los vecinos porque ahí hemos vivido toda la vida por nombre, ya sabemos lo que compran, les fiamos y siempre pagan porque tenemos esta cercanía, nos escriben por WhatsApp y se les lleva las cosas a su domicilio. Entonces, aunque ya no lo había identificado como una propuesta de valor, cuando lo empezamos a razonar, apareció. Y entonces, pues cada uno de ustedes tendría que trabajar en eso que están ofreciendo adicional al producto o al servicio simplón que estamos dando, ¿no? Y de ahí viene otra pregunta importante, que es ¿cuál es la razón por la cual los clientes están dispuestos a pagarnos a nosotros? E incluso la pregunta podría ir, ¿cuánto están dispuestos a pagar de más por nuestro servicio? Ajá. Y hay gente que sí está muy dispuesta a pagar, y ahí les voy a contar otra historia. Junto al negocio de los jabones, hay un negocio de pollo rostizado que se ve X. La verdad lo probé, está bueno, pero y yo siempre lo veía vacío. Y yo decía, ¿cómo sobrevivir a esta rosticería, no? Y empecé a ir al negocio por cuestiones de tiempo a mediodía. Y ahí me cayó el 20 porque lo que identifiqué fue que de 1 a 4 o 5 de la tarde el negocio estaba lleno de motos, Uber Eats y Didi. Y entonces me empecé a hacer amiga de los pollos y el chavo me contó que básicamente se vendía todo por plataforma. Sí, Didi y Uber Eats puede ser muy caro, pues, lo que te cobran y todo, pero ellos me decían, es que
ellos están, la gente que te cobra, que te compra por moto y por Uber y eso, es gente que está dispuesta a pagar más con tal de no salir. Me dice, a mí me sorprende porque una vez, la rosticería, dice, una vez me pidieron por Uber un kilo de tortillas. Dice, y el cliente pagó como 70 pesos por el kilo de tortillas porque pagó el kilo y aparte pagó el traslado. Y solo compró un kilo de tortillas. Me dice, también una vez un cliente pagó no sé cuánto por medio kilo de frijoles charros por Uber. Y ya, o sea, ahí me quedó muy claro que hay gente dispuesta a pagar y hay que encontrarla. Entonces, bueno, esa rosticería sigue viva, ahí está. Si pasan a mediodía la van a ver llena de motos y su propuesta de valor es que está disponible en Uber Eats y en Didi, ¿no? ¿Y cuántas dark kitchens conocemos que están ahí? Estas cocinas que no están al público y que no tienen un restaurante, pero que sí venden por Uber Eats y que están funcionando y que funcionan bien. Entonces, bueno, pues es nuestro trabajo identificar justamente esta propuesta de valor. Eh, Aquí hay un ejemplo de cómo podríamos encontrar nuestra propuesta de valor y puede ser por el precio, que vendamos más barato, porque es una novedad, porque ofrecemos mejor calidad, porque es conveniencia, porque estamos más cerca, porque somos más responsables, por una marca, por el estatus, por por desempeño, porque somos más eficientes, porque somos más rápidos, porque entregamos en cualquier horario, porque somos seguros, somos confiables, porque tenemos un diseño súper wow. No sé ustedes, a mí me encanta ir al súper y ver muchos productos y sus empaques y sus envases. Y he comprado cosas nada más porque está bien bonito su diseño. Hay unas que me han salido muy bien y hay otras que no me han salido tan padre, pero a veces nos llama la atención eso, ¿no? Eh, a veces porque nos reducen costos. Entonces, esto es un ejemplo de por dónde podemos buscar qué propuesta de valor tenemos, ¿no? Pero hay más. Pueden revisarlos, es cuestión de sentarse y revisar honestamente qué estamos ofreciendo. Y hay veces que nos damos cuenta que no estamos ofreciendo nada diferente del mercado. Y entonces eso es lo que tenemos que trabajar de inmediato. Eh, Esto viene en el cuadernillo, se los voy a mandar para no pararme tanto en esta información y poder dejar más espacio para preguntas y respuestas. Vámonos al segmento 3, canales de distribución. Y este también es un coco, sobre todo en este mundo en donde pues los modelos de negocio evolucionan y los canales de distribución se han cambiado. No sé ustedes, yo me resistí muchos años hasta que llegó la pandemia y ahora compro muchas cosas en línea que no quisiera, pero sí lo compro en línea. Y también eso nos ha pasado, por ejemplo, con los servicios, los bancos. Tiene años que yo no voy a un banco porque todo lo hago por la app. Entonces, aquí cada uno de nosotros tenemos que identificar cuáles son nuestros canales de distribución y cómo nos comunicamos con esos flujos. Ujú. Eh, Primero, ¿alguien tiene una pregunta por ahí? Eh, Creo que sí hay una pregunta, pero ahorita las contestamos. Nada más terminamos esta sección. Entonces, bueno, ¿cómo le hago para que la gente sepa que vendo este producto, que ofrezco este servicio? Lo voy a hacer a través de redes, lo voy a hacer a través de una campaña publicitaria tradicional, lo voy a hacer con un showroom. Eh, ¿Cómo lo pueden comprar? Tienen que ir físicamente a donde estoy, me pueden escribir por Facebook. Voy a quemar a mi hermana, no, no es cierto, no la voy a quemar, pero sí estoy muy orgullosa de ella. Y mi hermana es mercadóloga y hace unos años inició con una agencia de viajes. Ella vende paquetes de Disney y de Universal y de cruceros. Y es un área, un sector que ha evolucionado y ella básicamente todo lo vende a través de Internet. Pagó su paginita de internet, abrió todas sus redes, se dedica todos los días a estar grabando contenido de todo lo que se puedan imaginar y en un año consolidó su agencia de viajes y ahora tiene todos los meses viajeros por Disney principalmente y entonces, bueno, pues ella tuvo claro que
la forma en cómo iba a vender es a través de internet y la forma en cómo iba a llegar a sus clientes también era a través de internet. Y es bien chistoso porque ella está aquí en Jalapa, pero casi todos sus clientes son del norte. Incluso hay unos de Colombia, y la encuentran por internet, ¿no? Ella porque son servicios, pero por ejemplo, también está la pregunta de cómo recibe el cliente lo que le ofrezco. Ya les conté la historia de mis vecinitos que todo venden por Uber Eats. Eh, Hay gente que vende todo por Mercado Libre, por Amazon. Y, y la otra pregunta que hay que hacernos es, ¿cómo me relaciono con el cliente en la postventa? Le sigo atendiendo por mensajes institucionales, me puede seguir escribiendo por WhatsApp. Hay empresas horribles o emprendimientos horribles que te venden algo y luego te bloquean. Y eso está, o sea, ya vendiste, lograste la venta, pero perdiste a tu cliente. Entonces, esta parte de canales de distribución está muy interesante y hay que trabajarlo. Y trabajarlo justamente para poder identificar cómo voy a funcionar y también mi empresa va a tener las capacidades para ofrecer todos estos servicios, la inversión que voy a requerir para todo esto. Eh, Luego voy a darles otros ejemplos. Bueno, les voy a dar otro ejemplo. Tengo una amiga que quiero muchísimo que vende bases de pasteles. Cuando me compré el emprendimiento fue así como, ¿what? Y no sé si ustedes alguna fiesta de 15 años, bodas, pero hay algunos pasteles que son en forma de columpio, bueno, bases de columpio, bases de pasteles en forma de Torre Eiffel, bases de pasteles en forma de rueda, de estas, rueda de la fortuna, y cuando me lo contó fue así como, ok, ella está en Hidalgo, en Pachuca, empezó a vender alrededor de Pachuca, empezó a tener pues clientes interesados y luego como puso la página de Facebook le empezaron a escribir de Estados Unidos, porque en Estados Unidos no sé si saben, pero se celebra una cosa que se llama Sweet 16, que son los dulces 16, parecido a los 15 años aquí, pero en Estados Unidos son los 16, y se ponen así como en competencia de ver quién hace la fiesta más grande. Y entonces empezó a vender en Estados Unidos y pues para ella era complicado porque las bases son de fierro, o sea, son pesadas. Entonces, se metió a un curso de Amazon, logró conectarse con Amazon y empezó a mandar a través de Amazon. Su gran coco, no sé si ya lo solucionó, no he platicado con ella, pero su gran coco era el envase y de cómo enviarlo para que la base funcionara. Pero mi amiga está vendiendo en Estados Unidos. La última vez que la vi le pregunté, ¿cuál es el lugar más lejos a donde mandaste una base de pastel? Y me dijo Nueva Zelanda. Me dijo que a quien se lo compró le salió más caro el envío que la base como tal, pero la gente lo quiso y lo compró. Entonces, pues nada, ahí está. Todo es posible, ¿no? Pero hay que conectarnos, comunicarnos y tener esta capacidad de identificar nuestros canales de distribución. Eh, Igual, en el cuadernillo que les voy a mandar vienen algunas preguntas que les pueden ayudar a ir contestando y determinando sus canales de distribución y identificando si tienen físicos o pueden tener incluso digitales. Es una gran oportunidad ahora, ¿no? Eh, Vamos al siguiente segmento, que es el 4. Denme chance, terminamos con, con todos los segmentos que tienen que ver con mercado y empezamos con las preguntas y luego hacemos el otra parte y cerramos con preguntas, ¿sale? Eh, eh, Relación con los clientes. Pues aquí es básicamente cómo quiero relacionarme con un cliente. Voy a tener un cliente y le voy a vender algo y no lo voy a volver a ver en mi vida. No voy a tener un cliente y voy a buscar que ese cliente me compre constantemente. Si tengo una pastelería, pues no le quiero vender una vez un pastel. Quiero que él me compre todos los pasteles que vaya a comprar a mí, ¿no? Pero también, por ejemplo, puedo vender llantas y pues básicamente sí puedo mantener al cliente, pero va a ser una venta que se haga una vez al año, una vez cada 2 años. Em, o puede ser un cliente que me compre una cosa y después me vaya ampliando la gama de cosas que me compre, dependiendo lo que yo oferte, dependiendo los servicios, pero también depende mucho del servicio al cliente. Y ahí he visto gente espantosa atendiendo sus negocios, ¿no? Que es grosera, es mal encarada, no tiene ganas de atender a nadie.
He visto gente que le ha apostado a la IA y a los chatbots y entonces es horrible hablar con un chatbot todo el tiempo, pero les funciona. Seguro ustedes han sido presas de estos servicios automatizados para hablar al banco, para hablar al megacable, para hablar con estos chats que tienen todas las empresas y que pues básicamente hablas con un robot o con estos ¿cómo se llaman? Estos lugares para llamar los telemarketing, ¿no? Que te contesta alguien que ni siquiera es de la empresa, pero que tiene un guión para contestarte. Pero todo esto es básicamente cómo tú vas a atender a sus clientes y cómo le vas a dar seguimiento. Cualquier cosa es válida dependiendo de lo que mejor te funcione a ti. Eh, pero hay que determinarlo, ¿no? Y eso también puede ser un valor agregado. Hay gente que dice, yo solo compro con gente, o sea, que me va a vender una gente, me va a atender una persona, me va a seguir dando seguimiento a esa persona y no con un robot, no con inteligencia artificial. Entonces, bueno, esos son los valores agregados que nosotros podamos ir incluyendo. Y la última parte de la sección de este lienzo o de la sección que tiene que ver con mercado es mis fuentes de ingreso. Fíjense, normalmente en el negocio tradicional pensamos que la fuente de ingreso principal, la fuente de ingreso es la venta del producto o del servicio que tengo. Y sí, pero no siempre. Hay veces que los ingresos pueden venir de múltiples formas y de múltiples servicios que pueden ser complementarios o que pueden ser parte de el servicio postventa. Y no solo es la parte de qué voy a vender, sino los precios que están dispuestos a pagar los clientes. A veces depende de qué segmento de mercado, cómo los voy a tratar, cuál es mi distribución, es como vamos a integrar el precio de nuestros productos o de nuestros servicios. Y también no solo cómo vamos a vender, sino cómo vamos a cobrar. En su momento tuve a un cliente que le di consultoría que tenía una tienda de regalos. Yo la verdad es que cada vez veo menos tiendas de regalos, pero su gran problema es que solo aceptaba efectivo. Yo no sé ustedes, pero la mayor parte de mi tiempo yo ya salgo sin dinero y pago con medios digitales. No es la mayoría de las personas, pero ya muchos lugares, y depende de tu cliente, tu clientela y tu segmento, hay gente que ya no paga nada en efectivo, hay gente que ya no sale con suficiente en efectivo y sabe que va a poder pagar con una tarjeta, hay gente que ya pagamos con el celular, ¿no? Hay gente que estamos buscando pagos, hay gente que estamos buscando algunas otras modalidades y todo eso es algo que tenemos que tener bien determinado y tenemos que tener claro, incluyendo las comisiones, incluyendo los costos de mantenimiento por este tipo de forma de pago y de otra forma también contabilizar toda esta parte que es muy importante para saber realmente cuáles son mis fuentes de ingreso y qué de eso va a ser una utilidad y qué de eso es parte que va a cubrir mis costos, ¿no? Por último, también mi propuesta de valor va a poder generar algunos otros productos que puedan monetizarme, ¿no? No solamente vendo pizza, sino vendo toda la experiencia de servirte una pizza y eso también lo puedo monetizar. No sé si han visto, pero últimamente venden como cenas temáticas y entonces pagas la cena y pintar cerámica, un corazón. Pagas la cena y te incluye una experiencia que también vas a pagar. Entonces, todo eso es parte de la innovación. Podemos innovar no solo en algo físico, sino en el tipo de cómo vendemos el producto o cómo vendemos la experiencia. Entonces, todo eso es algo que nos exige pensar qué podemos hacer o qué vemos que está de moda y qué podemos implementar nosotros. Los fuentes de ingresos tradicionales, pues ya sabemos que es por venta de productos, servicios, cuotas de suscripción como Costco. No sabían, no sé si sabían, pero Costco eh, gana más por la venta de membresías que realmente por los precios de sus productos. Y no sabían también que, por ejemplo, el pollo de Costco se vende en pérdida, es decir, es mucho más barato de lo que realmente cuesta, pero por eso es que está hasta el fondo. No sé ustedes, pero que si alguien va a Costco o a Sam's por un pollo,
normalmente sale con un pollo y pan, con un pollo y leche, con un pollo y algo que se les pegó. Entonces es un gancho bien interesante. Em, algunas tarifas o alguna intermediación, una comida. Pero también podemos monetizar mediante publicidad, patrocinios o algunas otras cosas que podemos hacer como ofrecer un servicio gratis, pero te vendo alguna otra cosa, alguna otra adicional. Entonces, pues hay muchas formas de poder vender y de generar ingresos adicionales a vender un solo producto. Entonces, esto los invito a que, o sea, esto no se hace de un día para otro, pero se va complementando su lienzo. Por eso es que pueden ir poniendo post-its y quitando post-its conforme vayan cumpliendo con estas cosas que ustedes van haciendo y creo que va a ser muy valioso que hagan este proceso de reflexión. Ahora sí, ya terminamos con este primer segmento. Voy a checar sus preguntas y les voy contestando. Bueno, si quieren hacer preguntas, este es el momento, esta es la primera parte de preguntas. Eh, déjenme ver, porque por ahí hay una grandota que quisiera contestar. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pregunta. Previo a analizar el plan de negocio Canvas, es conveniente análisis del mercado. Sí, de hecho van de la mano, o sea, estas cosas, el lienzo Canvas es lo que ustedes ya van a plasmar, ya sea en, les digo, en su corcho, o si no quieren y lo quieren hacer digital, pues en Canvas lo pueden incluso descargar. Si ustedes ponen en Google lienzo Canvas, hay un chorro que ustedes pueden descargar e imprimir, pero definitivamente cada una de sus áreas van acompañados de otras cosas. Y definitivamente un análisis del mercado es sumamente importante. Y a veces cometemos los errores de agarrar un análisis de mercado de algún otro lado que encontramos de internet. Y eso no nos sirve. Nosotros tenemos que hacer uno muy local, muy cercano a nuestra realidad, porque a veces los análisis de mercados generales hablan de una realidad que no es la de nuestra comunidad o la de nuestra ciudad. Incluso a veces ni en una misma ciudad, dependiendo la colonia o dependiendo el área en donde tú estás, va a determinar tus oportunidades. Entonces, eso es bien importante. No hay un chorro de ejemplos de lugares muy bonitos con muchísima inversión mal ubicados en una colonia que no deben, en una calle que no es, en una zona donde ya no está de negocio. Y básicamente no hicieron un estudio de mercado, ¿no? Incluso a veces, yo siempre les digo a mis emprendedores, vete con o sea, haz una encuesta y lánzate a la calle, pregúntale a la gente. Y regresan con respuestas que sí les sorprende incluso a ellos, porque a veces nosotros creemos que la realidad del mercado y de la economía tiene que ver con lo que nosotros entendemos y vemos. Y eso es un error. A veces nosotros vivimos en una burbujita que es nuestra casa, nuestra familia, lo que compramos y nuestro trabajo. Pero eso a veces no es la realidad de nuestra ciudad ni la realidad de nuestras colonias. Y para poder entenderla, pues hay que sentarse y pararse, ¿no? O sea, yo con el negocio de los detergentes me fui a caminar como 1 kilómetro a la redonda y me metí por todas las casas. Y por ejemplo, hubo un día que dije, a ver, ¿por qué no se está vendiendo? Porque aparte este negocio me lo traspasaron y me lo traspasaron con unos números que se veían preciosos y cuando pasaron 2 semanas y vi mis números dije, no, esto no está funcionando, ¿no? Y entonces me fui buscando persona por persona, o sea, vecinos y con los vecinos que quisieron platicar conmigo, me empecé a como acumular información y me empezaron a decir, no, pues es que la máquina empezó a jalar muy bien, pero de repente el producto empezó a estar diferente y alguien me dijo, no, es que una vez el cloro olía feo, entonces me di cuenta que el cuate que me la vendió había empezado bien y que seguramente había modificado la calidad de los productos, ¿no? Entonces, pero eso lo supe caminando porque pues el modelo de negocios de venta de despachadores, lo que te dicen es que vas a ser millonaria, que vas a juntar 10,000 pesos a la semana, y no es cierto, ¿no? Pero ¿cómo lo logré? Pues caminando. Entonces, definitivamente el análisis de mercado es importante, pero yo les diría que hagan un análisis de mercado de su
de su ubicación, de su alcance. Si no, por ahí no es. Si no lo hacen de donde están parados y a sus clientes, no va a funcionar. El material ya lo tienen aquí en Sume y seguro se los comparten. De hecho, ya puso Leti que los comparte. Eh, ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta antes de que continuemos con la siguiente parte del lienzo? Vaya, 3, 2, 1, creo que no. Entonces nos vamos a la siguiente parte del lienzo que tiene que ver con la empresa. Ya vimos que los primeros 5 segmentos o 5 bloques tenían que ver con mi público, con mi mercado, con mis clientes, con lo que le voy a ofrecer, con lo que le voy a vender. Los siguientes bloques tienen que ver con cómo voy a organizar la empresa y los aspectos más importantes. Ojo, esto no sustituye las áreas ni su planeación organizacional. Lo que hace el lienzo Canvas es darnos una idea generalizada con puntos importantes o clave para poder administrarla y mejorarla e innovarla de mejor forma. Entonces, el segmento 6 es recurso clave. Y la pregunta es, ¿qué recursos clave requiero para mi propuesta de valor? Y pueden ser económicos, financieros, humanos, intelectuales, materiales, y dependerá de qué somos, qué ofertamos, qué tenemos. Nuestros productos o nuestros recursos tienen que ser tangibles e intangibles. Es decir, mis recursos claves es un sector, el sector de la construcción. En este caso, por ejemplo, puede ver o tiene que ver con mis empleados si necesitan una capacitación especial, o tiene que ver con una máquina que yo desarrollé y tengo que patentarla, o tiene que ver con mis proveedores y qué tan cercanos son. Fíjense, yo nueva en la verdad es que me metí en donde no debía y el tema de los jabones está bien interesante. Y pues yo compro una despachadora, pero lo que no sabía es que los grandes proveedores de materia prima de jabones no están en Jalapa, sino que están en Ciudad de México y en Puebla. Y evidentemente quienes te revenden aquí ya el producto terminado, compran a gran escala. Entonces, eso es algo que yo ni por aquí sabía, lo sé ahora porque ya tengo mucho dado, pero me queda claro que era algo que tenía que tener en conocimiento, ¿no? Por ejemplo, la proveeduría, los materiales. De ahí, por ejemplo, también puede ser si requiero de cierta inversión, cierta capacidad económica. Entonces, esta parte depende muchísimo de cada producto, depende de a quién queremos llegar, depende de nuestros canales de comunicación y distribución. Como les decía, el ejemplo de mi hermana que está con su agencia digital, ella, por ejemplo, pues no tuvo que invertir en una oficina, ni comprar un gran escritorio, ni comprarse nada físico porque su modelo de negocio era digital, pero sí tuvo que invertir en una página web bien hecha, ¿no? Y tuvo que invertir en el diseño de imagen para sus plataformas y tiene que invertir en recursos intangibles como su tiempo para grabar videos, para hacer imágenes, para estar en capacitación constante. Y las capacitaciones para certificarte como agente de viajes tiene un costo. Y todo es algo que tú tienes que visualizar a corto, mediano y largo plazo y son tus recursos clave. De igual forma, si tú quieres tener una relación con tus clientes, pues ¿qué necesitas para esa relación? Necesitas un celular que tenga la capacidad de tener abiertos varias aplicaciones a la vez, o necesitas una buena computadora, o necesitas contratar un servicio adicional que te permita llevar el marketing de la empresa. Entonces, por ejemplo, si tú vas a cobrar con una terminal y vas a tener una forma de pago en digital, pues tal vez necesites recursos relacionados con el banco, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos detalles son parte de los recursos clave que tú tienes que tener bien determinados. Los comisionados para la auditoría está Viviana. De, Sí.
De Bueno, esa ya la ahí, metimos como por relleno, porque como nada más éramos por nosotros para ahí que no hay se viera tan, una, ajá, tan pequeña. No, 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 nada más la metimos así un, para, de relleno. un, Sí. un audio. Pues Espérame, ahorita como tal, fíjate que me ha platicado que no se voy a dedica. silenciar. Listo, perfecto. Em, entonces hay varios recursos que tenemos que tener pensados. Básicamente tenemos que, ay, perdón, pero es que ahora sí me dio calor. Tenemos que pensar en cuatro. Los financieros, los cuales son los recursos clave financieramente hablando. Los humanos. Tengo otra gran amiga que en su momento puso y tiene un negocio de uñas. Hizo todo el estudio financiero, la proyección, la tendencia del negocio, que como saben ustedes, hubo un momento que tuvieron un boom todo el tema de las uñas. Yo creo que lo que no hizo y ha sido su coco es el recurso humano. A las personas técnicas en poner uñas hay que capacitarlas, hay que darles certificaciones, tiene una fluctuación y una rotación de personal impactante. Entonces, el recurso clave, y normalmente cuando son muy buenas y se van, pues se llevan a sus clientas. Entonces, ahí está el coco real de los recursos clave de mi amiga, ¿no? De ahí están los físicos, dependiendo qué vas a hacer, es lo que requieres en cuestión de vehículos, maquinarias, materiales, y bueno, están los intelectuales, ¿no? A veces requieres de certificarte, tener derechos de autor, dependiendo muchísimo producto o servicio que ustedes vayan a ofrecer. Vámonos con el séptimo bloque que tiene que ver con las actividades clave y esas se enfocan en justamente qué es lo que tiene, qué actividades o qué cosas tengo que ponerle mayor atención porque son las esenciales para mantener nuestra propuesta de valor, calidad, exclusividad, cantidad, diseño, qué actividades clave requiero para poder tener claros y vigentes nuestros canales de comunicación, qué actividades clave se requiere para nuestra relación con los clientes, qué actividades. Les decía, en mi caso, pues se me patinaron un chorro, ¿no? Por de entrada yo nunca consideré para la despachadora redes sociales, nunca consideré para la despachadora un WhatsApp que estuviera atendiendo servicios para domicilio. Entonces, todo eso es algo que si se nos escapa y no lo consideramos o no lo tenemos bien, bien identificado, a veces se nos va. Fíjense, tuve una consultoría con un clientecito que tenía, vendía refaccionarios y le entró al sistema, las redes sociales porque pues identificó que había una oportunidad importante. Y cuando le pregunté, bueno, ¿y quién lleva tus redes sociales? ¿Cómo manejan las respuestas a través de ese canal? Y me dijo, no, pues nadie, todos contestamos, todos están atentos ahí. Entonces, fíjense, una actividad clave de venta que había crecido mucho en su negocio, no tenía un asignado ni identificado a alguien que le hiciera específicamente, ¿no? Entonces, ahí estás perdiendo un chorro de comunicación, de flujo de información, etcétera, etcétera, y no estás dándole a quien debe de tener esa actividad una asignación real de responsabilidades. Entonces, de ahí lo importante de identificar las actividades clave y igual depende de la empresa, depende del emprendimiento, son las actividades que hay que considerar. Aquí hay algunas actividades que pudieran ser consideradas en cuestión de, por ejemplo, de producción. Eh, en el negocio de los detergentes y de los jabones, mi socio me dijo, en internet venden un chorro de cursos para hacer jabón. Vamos a inscribirnos y empezamos a hacer nuestro jabón y no dependemos de nadie. Y ahí sí identifiqué la actividad y le dije, ¿quién va a hacer el jabón? ¿No? O sea, pero está bien padre tomar el curso y está muy bien que tengamos eso, pero ¿quién va a hacer el jabón? ¿Tú vas a hacer los jabones? No, no tengo tiempo, yo tampoco. Entonces, olvida la idea de nosotros producir jabón. Y así pasa en muchos empresas y emprendimientos. Tenemos una idea, un producto, un servicio, lo ofrecemos, pero no tenemos cuantificada la actividad, ¿no? También hay actividades que tienen que ver con solución de problemas y que tiene que ver con problemas específicos, ya sea de la empresa o de los clientes. Y sobre todo en el tema de conexión y servicio al cliente con las personas. A veces son
actividades claves prioritarias que no tenemos identificadas ni asignadas. Y vámonos con el penúltimo bloque, que son las alianzas clave. Y aquí es justamente quiénes son tus aliados clave, quiénes son tus proveedores clave, quiénes son los recursos clave adquiridos. Y este me duele en el corazón. Fíjense, dentro del cuadernillo que les van a compartir, hay una tablita que viene en donde ustedes tienen que hacer una base de datos de sus proveedores. Y me acuerdo cuando en su momento trabajábamos para el INADEM, que era el Instituto Nacional de Emprendedores, y ahí nos pedían justamente una carta de proveedores y nos pedían que tuviera el emprendedor al menos 4 proveedores diferentes del mismo producto con las mismas calidades. Y a veces el emprendedor te decía, no, oye, pero pues yo ya tengo al que le compro y todo, y sí da flojera, porque a veces, de hecho, es muy complicado encontrar proveedores de un mismo producto con las mismas calidades, pero sí es bien importante. Y ahí está lo que a mí me duele en el corazón, que fue justamente que mi proveedor estrella, en donde encontré y el mejor producto, las mejores calidades, tuvo una situación y cerró. Entonces el día que yo iba muy contenta con mis bidones a comprar mi producto, pues estaba cerrado. Y ya. Entonces a mí me costó casi 6 meses encontrar un proveedor así con las calidades como lo quería y de repente pues lo perdí en un fin de semana, ¿no? Y no tenía más, bueno, sí tenía más proveedores, pero no de las calidades que yo quería. Sobreviví con esos proveedores, pero definitivamente me costó 4 meses encontrar un nuevo proveedor con precios similares, con productos similares. A la fecha no logro encontrar productos idénticos, pero fue un error básico de mi parte, ¿no? De no tener proveedores clave. No solo son proveedores, también tiene que ver, por ejemplo, si ustedes van a cobrar con tarjeta de crédito, pues tener al banco, tener tener al vecino, o sea, ¿quiénes son tus alianzas claves? A veces un producto va de la mano con otras cosas, por ejemplo, hay cafeterías que compran los pasteles y los dulces y los postres con alguien más o se los hace alguien más, bueno, ahí está tu alianza clave. A mí me acuerdo muchísimo de una cafetería que tiene muy buenos postres y los postres los hacía la mamá de no sé qué empleada. Eh, Todo maravilloso, el problema fue que se pelearon con la mamá y pues bye los postres, ¿no? Entonces, de ahí viene la importancia de saber con quién no nos podemos pelear en el negocio, con quién se tiene que sentar a negociar, con quién pueden llegar a acuerdos en paquetes, ofertar productos con relación, con quién pueden trabajar para hacer cosas que impulsen el crecimiento de ambos negocios. Tristemente en este país a veces tenemos esta idea de crecer solitos y no depender de nadie. Pero lo que está comprobado es que cuando trabajamos en colaboración a veces tenemos mejores resultados. Y de ahí viene la idea de las alianzas clave. Incluso en estos últimos años se han puesto muy de moda, ya saben, los influencers, los que venden a través de internet y pueden ser clave para algunos. El mejor ejemplo, nos caiga bien o nos caiga mal, es María Dana Rodríguez, la esposa del gobernador de Nuevo León. Yo la sigo porque es una gran vendedora. Esa mujer anuncia los productos de una forma y tiene la capacidad de influir en que varios emprendedores se les acaben las cosas, ¿no? Y también hay historias de miedo de influencers que cobran muchísimo y no siempre te venden o logran acomodar tu producto, ¿no? Entonces también eso depende a quién vayas, cómo lo vas a hacer, qué quieres dirigir y depende de las alianzas que quieras establecer. Mientras más fortalecidas estén tus alianzas, más oportunidades tienes de crecer. Incluso tus aliados en algún momento pueden ser los que te dan crédito, pueden ser los que te apoyen en un momento difícil, pueden ser los que te consoliden. Y esto es una tendencia a nivel mundial, ¿eh? No sé si sabían, pero por ejemplo, ahorita con el tema del COVID y el problema logístico de distribución a través del mar, el tema marítimo, hay empresas que han empezado a hacer su logística de manera conjunta. Y entonces vemos a Amazon trabajando con Walmart, estoy hablando de empresas transnacionales,
que están trabajando en conjunto para pagar un solo barco, o sea, es un ejemplo a gran escala, pero que están pagando barcos, trenes juntos para poder mover sus productos sin que estén afectados por la dinámica comercial. Eh, a nivel nacional hay muchas empresas que viajan en contenedores consolidados con productos de diferentes marcas. Para exportar a nivel internacional, hay empresas que te ofrecen justamente compartir un contenedor con otras empresas para poder mandar tus productos. Entonces, las alianzas clave en verdad funcionan y es importante aprender a colaborar con otras empresas y incluso con otras competidores. Entonces, eso es importante tenerlos identificados. A veces las alianzas clave no solo son que nos generen dinero, a veces es participar en una cámara de comercio, a veces identificar a algunas corporaciones o cooperativas en donde yo pueda crecer o donde todos podamos crecer, ¿no? Haya un ganar-ganar. Y vamos por algunos motivos para aliarse, puede ser la optimización económica, reducir los riesgos de la incertidumbre. Incluso hay empresas que están viajando juntas para reducir los riesgos de inseguridad. También puede ser para adquirir recursos o actividades determinadas, por ejemplo, para capacitarse juntos. Entonces hay muchas opciones que pueden disfrutarse o aprovecharse cuando uno se alía. Y esto es una tendencia global, ¿eh? Las transnacionales lo están haciendo teniendo toda la capacidad de hacerlo solos, lo están haciendo juntos. Entonces hay muchas alianzas. Y llegamos al último punto, ¿no? Les decía la parte de los costos. La lavandería es el mejor ejemplo, que me perdone mi amiga, pero es el mejor ejemplo de una empresa que sobrevivió 17 años porque el marido y el hijo pagaban los gastos porque no sabían, no tenían la menor idea de cuánto costaba su negocio. Si yo les dijera la cantidad de empresas que no tienen correcta su estructura de costos, se sorprenderían. ¿Cuántos solo el costo del producto en general? Y dicen, ya sé cuánto me costó y nada más se lo resto a lo que lo vendo y mi utilidad y no están considerando la gasolina, la distribución, la promoción, los salarios, las rentas. Entonces, definitivamente, todo lo que significa producir nuestra propuesta de valor, no nuestro producto, nuestra propuesta de valor y llevar a cabo nuestras actividades claves y tener nuestros recursos disponibles, tiene un costo. Puede ser un interés, puede ser un costo de tiempo, un costo de dedicación, un costo de conocimiento, un costo de consultoría, un costo de asesoría. Y si ustedes no lo identifican y lo saben contabilizar y lo pueden recuperar, entonces su empresa o su emprendimiento va a perder dinero. Incluso a veces los costos relacionados a dinámicas que ya no se practican en el país. Como cuáles, por ejemplo, está muy de moda el just in time, ya nadie tiene inventarios grandes, nadie tiene bodegas enormes, todo lo hacen a partir de la entrega y tener una bodega ya no es opción. Y a veces nosotros, pues porque nos heredaron, es una empresa familiar que la trabajó el abuelito y la tiene el papá, y tenemos estas grandes bodegas llenas de inventario que ya no nos funcionan, ¿no? Entonces, a veces tenemos empleados que nos cuestan muy caros y es un recurso humano que no se capacita, no se actualiza, no coopera, ¿no? A veces tenemos algunos recursos clave que se quedaron desactualizados y que son costosos. Alguna vez trabajé para Telcel en el centro de servicio a clientes y me tocaban muchísimos empresarios que no habían ido en años porque no tenían tiempo y que no habían revisado su estado de cuenta y que un día les llegó muy caro y que tuvieron y que se dieron cuenta y que fueron a preguntar y resulta que llevaban años con planes viejísimos desactualizados que les costaban caro y que pues nunca lo habían revisado y no se habían dado cuenta cuánto costaba y que por actualizarlo se empezaban a ahorrar miles de pesos. Entonces, de igual forma, pues tener una estructura de costos te permite detectar en qué gastos puedes optimizarlos, cuáles pueden reducirles, cuáles pueden mejorarse y a partir de ello, pues trabajar en esta parte, ¿no? Los costos siempre son mejorables.
a partir de mejores productos, mejores proveedores, mejor distribución, mejores cosas. Pero de entrada, pues tienes que conocerlos. Entonces, digo, obviamente espero que muchos de ustedes conozcan estas diferencias, pero entonces lo ideal es de entrada, pues conocer nuestros costos fijos, que son aquellos que siempre están cada mes sin importar cualquier cosa, y nuestros costos variables, ¿no? Entonces, la renta del local, los suelos, las cuentas básicas, el teléfono, el internet, los gastos de oficina, todos estos son nuestros costos fijos y nuestros costos variables, pues es la materia prima, insumos, mano de obra. Entonces, toda esta distribución contable que no siempre nos gusta meternos si queremos que el contador debe llevar esa parte, sí es importante nosotros como tomadores de decisiones conocerlo, ¿no? Y con esto les di la visión general de todos los del lienzo Canvas y de los segmentos que están ahí. Y creo que empezamos muy bien para las preguntas y respuestas. Entonces, es momento de preguntar lo que quieran. Eh, Déjenme ver quién está por ahí, si hay algunas preguntas. Creo que no hay preguntas. ¿Alguien tiene duda, preguntas, comentarios? Platicarnos alguna anécdota de lienzo Canvas, ¿no? Ala, aquí hay una pregunta que me acaban de hacer. ¿Qué técnicas recomienda para conseguir más proveedores del mismo producto? Ese es un tema complicado porque depende mucho de el producto o servicio o el sector en donde te encuentres. Eh, la verdad es que este tema de proveeduría sigue siendo muy complicada en el sentido de que no todo está en Internet como uno pensaría que estaría. Ahorita te doy la palabra, Noelia. Entonces, en mi caso, sí hice así como búsqueda súper profunda y básicamente fue de probar los productos. Yo le aposté por el tema de local. A pesar de que había muchos productos o muchas ofertas de distribuidores en Puebla y en Ciudad de México, consideré los gastos de envío, los tiempos y la incapacidad de probar el producto de primera mano. O sea, tenía que hacer una inversión grande para poder probar el producto. Entonces, empecé por lo local, empecé a buscar proveedores locales y tener una tabla con precios y productos disponibles. Y eso me permite ahora tener identificados proveedores que me pueden dar el mismo producto con diferentes precios, pero saber quiénes tienen disponibilidad de productos de inmediato, a corto plazo, en cantidades importantes. Eh, y yo empecé por un tema local, yo soy una emprendedora frugal. Lo frugal se considera aquellos que tratan de emprender con la menor cantidad de inversión posible. Hay gente que tiene la capacidad de hacerlo diferente, pero por eso consideré la proveeduría local. Se pueden acercar a Cedecop, hay una lista grande de proveeduría y de clientes. También hay listas o catálogos de distribución. Es tedioso porque en México todavía se acostumbra esta parte de te mandan el catálogo, tú haces las cotizaciones, tienes que registrarse, pero creo que vale la pena tener identificados varios desde distintas fuentes para poder tener tus recursos. Yo lo que he ido haciendo es que además a nivel nacional he ido comprando cosas y compro de a poquitas a través, por ejemplo, de Mercado Libre para probar el producto, para saber si funciona, para saber si me facturan y tener como toda la disponibilidad y tengo un directorio y ahí voy completándolo cada que tengo un nuevo producto que vender o una nueva situación que se presenta, ¿no? Entonces espero que eso te ayude. No sé exactamente qué es tu sector, pero yo les recomendaría empezar con lo local, dependiendo del producto. En mi caso, me funcionó.
La proveeduría internacional es muy interesante, es muy valiosa, pero te pide inversiones grandes. Dependiendo también si tienes esa capacidad, podrías considerarlo. Noelia, si quieres, y después leo el de Miguel, no, el de Sam Perco. Noelia, ¿estás por ahí? Si quieres, pregúntame. ¿Qué tal, maestra? Buenas tardes. Muchas gracias por la plática. Sí, mi pregunta es, yo tengo un laboratorio de análisis clínicos y varias cositas que usted mencionó me fueron mandando ahí foquitos que tal vez no estoy considerando. Una parte de ello es, por ejemplo, yo hago un estimado del costo. Voy a poner un ejemplo para un análisis de una glucosa, por ejemplo. Tomo el costo del tubo, de la aguja, del algodón y tomo en cuenta también el reactivo y de ahí tengo mi precio. Pero no estoy involucrando, y también esa es mi duda, si debo hacerlo, el costo de la renta. El costo de la renta yo lo estoy tomando del total, o sea, yo, digamos, al mes, genero 5,000 pesos, por decir algo, me cobran de renta 2,000 pesos, pues simplemente lo tomo de ahí y ya. Entonces, mi duda es si debo de incluirlo en el costo de los estudios y cómo podría hacerlo, porque pues no siempre son los mismos estudios, el flujo de pacientes es diferente mes con mes y por eso no sé cómo podría incluirlo. Obviamente habría que revisar particularmente tu situación. Hay dos tipos de forma de establecer precios en un producto o un servicio y son los famosísimos costing y pricing. El costing es en inglés, pero pues costing de costo tiene que ver con incluir todos los costos y efectivamente tú no estás incluyendo todos los costos en tu producto o bueno, en tu servicio de toma de muestras. Eh, Normalmente lo que se hace es por porcentaje. Tú deberías de tener los promedios de muestras que se sacan al mes. Y con esos promedios tú podrías saber cuántas glucosas tomas, cuántas general de orina tomas y a partir de ello establecer un porcentaje de la renta cargado a esos servicios. El otro tipo de asignación de precios es por pricing y el pricing tiene que ver con en cuánto está en el mercado ese servicio que tú ofreces. Por ejemplo, si cuánto cuesta un servicio de glucosa, un análisis de glucosa. Bueno, en el laboratorio nosotros lo estamos dando en 60 pesos. Y en general, en los laboratorios, o sea, en promedio en el mercado, Está a un costo similar, aunque recientemente vi en un laboratorio que está cerca, que lo estaban dando en 40 pesos. Pero pues ya se me hace un costo muy, bueno, al menos para mí no me funcionaría dar pues el estudio en 40 pesos, pero pues por eso yo lo estoy manejando en 60, que es como que lo mínimo que creo que podría manejarlo, aunque sí es un precio bajo, ¿no? respetable. Sí, en los otros laboratorios se puede encontrar en eso, hasta en 100 pesos se puede encontrar. Pero sí, entre 60 70 pesos puede estar el costo. Aquí sería importante que hicieras como este promedio general para ver hasta dónde puedes establecer tu precio, ¿no? Normalmente cuando tú manejas precios por debajo del mercado es porque estás entrando al mercado, eres nuevo. Y entonces para posicionarte necesitas poner precios bajos. Pero si ya tienes un tiempo, aquí lo que tú tendrías que buscar es fidelizar a tus clientes. ¿Cómo los fidelizas? No por el precio de tu producto o tu servicio, sino por tu calidez, por el servicio al cliente, porque le haces el estudio en su casa, algunas cosas que pudieran darle valor a tu servicio y entonces eso te permitiría ajustar el costo a la realidad, a ajustar el precio a la realidad de tus costos. De lo contrario, tu utilidad no está siendo la real. O sea, ahí sí tienes que cotizar, considerarlo, aunque sí lo estás considerando, creo que en tu estado, porque le estás restando los costos finales, ¿no? Pero sí tendrías que revisarlo por porcentaje para ver o reajustar tu precio. Ok, maestra, le agradezco mucho.
A tus órdenes. Bueno, estamos con Sam y dice, si apenas estoy empezando con mi página y no tengo muchos clientes, ¿considera necesario contratar a alguien para que lleve mi página? ¿O puedo empezar a subir mi propio contenido y después contratar a alguien para llevar la página? Pues mira, Sam, aquí depende mucho qué tipo de inversión quieras hacer y a qué te dediques. No sé de qué es tu página, pero si es tu único ingreso y es tu emprendimiento y es al que le dedicas el 100%, pues yo te recomendaría que empezaras tú a trabajarla, eh, porque justamente pues tienes que alimentarla. Una página no va a jalar el día uno, sobre todo porque si no tiene contenido, no sé ustedes, pero yo si voy a comprar algo o voy a adquirir un servicio, pues voy a echarle un ojito a la página, voy a ver que tenga cierta cantidad de tiempo publicando, cuestiones de confianza. Entonces, pues obviamente tú tienes que ir alimentando esa página para que vaya agarrando cierta consolidación, cierta forma, ¿no? Entonces, depende a qué te dedicas. Si tú, este es un emprendimiento alternativo y tienes un trabajo y estás todo el tiempo ocupado y tienes el recurso para contratar a alguien que lleve tu contenido, pues adelante. Si eres frugal como yo, que no quieres que este es un emprendimiento alternativo, pues yo te recomendaría que distribuyeras actividades y que fueras trabajando esta parte de ir alimentando tu página y dispersión. Eso es lo que pasa muchas veces con los emprendedores, los emprendimientos. En ocasiones queremos empezar un emprendimiento, pero no le tenemos el tiempo suficiente. A mí me pasó, les digo que me pasó con el negocio, ¿no? Entonces, el negocio tenía muchísimo potencial. De hecho, muchos amigos que trabajan en la academia y que son consultores me dijeron, es que le hace falta esto, 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 y les dije, sí, de hecho estoy consciente que le falta todo eso, pero yo no tengo tiempo para hacerlo. Y lo que no, lo que tuve que terminar haciendo fue contratar a alguien para que me ayudara a esta parte, ¿no? Entonces dependerá si es tu proyecto, si estás exclusivamente dedicado a ello, pues esta oportunidad de dedicarle el tiempo. Normalmente los emprendimientos dicen que el que más trabaja y el que menos gana en un principio es el emprendedor, pero así se tiene que empezar, ¿no? Entonces, pues espero que el consejo te sirva, Sam. Y mm, creo que hay un problema con Forms, espero que se solucione. ¿Alguna herramienta de software en especial para llevar control de ingresos y costos? Eh, mm, pues depende el tamaño de la empresa, ¿no? La verdad es que yo como recomendación tal cual no tengo. Mi empresa todavía está muy chiquita. Normalmente nosotros le recomendamos que haga formatos el emprendedor y lo mínimo básico sería un formato de Excel. Hay muchas plataformas o muchos formatos que incluso ya vienen con el machote contable. Depende mucho si ustedes tienen una contadora, la contadora les puede recomendar algún software en especial, pero definitivamente la contabilidad debe llevarse o el control de ingresos y costos deben de estar mínimo, mínimo, mínimo en un Excel. Incluso yo, por ejemplo, como tengo un socio y trabajamos varias cosas a la vez, mi Excel está en la nube y entonces a través de la nube él y yo tenemos acceso, entonces se puede, o sea, si compro algo y lo actualizo desde el celular, él lo puede ver de manera inmediata y entonces la forma de tener todo actualizado y todo vigente en el momento, ¿no? No está desfasado. Entonces, aquí sí depende mucho de cuánto dinero haya disponible para invertir en ellos, ¿no? Mm, ya casi terminamos. Leti, no sé si tengas que darles alguna información porque veo que hay unos detalles con los registros. Hola, sí, es que me compartieron la liga del formulario de edición y desafortunadamente alguien lo editó, entonces ya no tenemos el formulario para que se puedan registrar. Tengo la lista de asistencia de Zoom, entonces a través del registro inicial que hacen en Zoom con su correo y la lista de quienes sí se conectaron, a través de ese medio les haríamos llegar la encuesta por correo para que no las hagan, sobre todo para retroalimentación del facilitador y pues nosotros hacerles llegar su constancia. Pero pues ya no vamos a tener por este momento el formulario debido a que se modificó y es que quien hace el formulario es otro correo, entonces yo no tengo acceso tampoco para poderlo editar. Entonces, pues, muchas gracias, no sé, Iris, ya esto sería todo.
¿Tu micrófono? ¿Tu micrófono? No veo más preguntas. Yo espero que cuando reciban el cuadernillo puedan llenar la información. Apóyense de las redes sociales, apóyense de internet. Hay muchísima información de cómo poder proyectar. Ahora la inteligencia artificial nos ayuda un chorro con el lienzo Canvas. Espero les haya servido. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias por haber asistido y quedarse los 2 horas casi. Y bueno, pues nada, bonita tarde a todos. Gracias, Iris. Muy buena tarde a todos. Nos esperamos en los siguientes cursos. Hasta luego.